Era un hombre rico y coleccionista de antigüedades. En su casa había construido una habitación especialmente para aquellas reliquias que había comprado a través del tiempo y en sus viajes por todo el mundo. Era un hombre excéntrico, pero también de muy buen corazón y servicial a la comunidad. Era viudo y sin hijos. Su único heredero era un sobrino que vivía en otro país, pero con el cual se comunicaba constantemente porque sabía que éste heredaría sus cosas después de su muerte. De esta manera fue que le contó a su sobrino lo que había pasado después de adquirir una guillotina de una época ya muy antigua. Como todos los artículos que compraba, eran llevados a su habitación o a su pequeño museo, como él le llamaba. Esa noche, cuando la guillotina ya estaba en su lugar, despertó porque un grito aterrador y lamentero llegó de aquel lugar. Él sabía que de todas las cosas que tenía en su casa, muchas de ellas habían pertenecido a personajes extraños y tal vez malvados, pero nunca antes había escuchado nada como aquella noche. Estaba seguro que lo que había escuchado provenía de su última adquisición, así que se puso de pie y fue a mirar de qué se trataba, aunque estaba seguro que lo que había escuchado era muy real a sus oídos, pero no pertenecía a este mundo. Observó en todas las direcciones, en especial aquel nuevo artículo, pero allí no había nadie. Sin saber qué hacer, regresó a su habitación, pero cuando iba entrando, sintió como la cuchilla de aquel aterrador artículo se descargó, como lo hacía cuando había una ejecución. Efectivamente, volvió y la cuchilla estaba abajo. Al día siguiente, le contó esto a su sobrino, y así empezó a contarle una serie de historias que vivía cada noche. Gritos, lamentos, la cuchilla de aquel artilugio caía, como dándole a entender para qué había sido hecha. Una mañana, lo primero que hizo fue llamar a su sobrino y contarle esta aterradora historia. Mientras dormía, como siempre, escuchó los gritos, y al caer la cuchilla, dice él que tal vez dormía, porque sintió como unas manos lo jalaban por su habitación y lo llevaban hasta la guillotina. Lo querían asesinar. Trató de defenderse como pudo, pero aquella era una fuerza superior a él. Fue llevado hasta la guillotina. Vio cuando la cuchilla sola se levantó y fue a caer. Sintió como cortó su cuello. Él solo pudo gritar de terror y desespero. Cuando cayó, él despertó en su cama. Estaba sudado. Lo que había vivido era tan real que estaba atemorizado. Así que, en esa misma conversación, le dijo a su sobrino que en esa misma semana se desharía de aquel artilugio que estaba endemoniado, pero nunca pudo hacerlo. Al día siguiente, lo llamaron a decirle que su tío había muerto. Alguien le había cortado la cabeza en esa guillotina que él había comprado hacía poco. La policía decía que no sabía el por qué se había llevado a cabo aquel asesinato, ya que no se habían llevado ningún otro artículo de valor. El sobrino viajó a reclamar su herencia. Lo primero que hizo fue deshacerse de aquella guillotina, la cual fue vendida a un gran museo de la ciudad. Él no quería saber nada de aquel artículo. Él sabía la verdad de la muerte de su tío. Con el tiempo, acabó de vender todas las antigüedades de su tío, no porque en algún momento hubiese pensado hacerlo. Más que todo lo hizo porque él se quedó en aquella casa, por un tiempo, y seguía escuchando a su tío cómo caminaba del cuarto donde él dormía hasta el cuarto donde estaban las antigüedades. Creyendo tal vez que el tío seguía rondando por alguna de aquellas, las fue vendiendo una a una, hasta que no le quedó ninguna. Pero los pasos y la respiración de su tío, o al menos eso creía él, seguían visitándolo cada noche. Al final, decidió vender aquella casa e irse a otro lugar. Se sigue diciendo, después de mucho tiempo, que en esa casa se escuchan los pasos de un hombre que caminan en las noches y que jadea como si estuviera cansado, o tal vez enfermo. ¿Quién puede ser el que habita aquella casa? ¿El tío o las almas de aquella guillotina que pudieron haber quedado allí? Nadie lo sabrá, pero esa alma en pena, o tal vez endemoniada, sigue habitando aquella casa.
Y bueno amigos, hasta aquí el video. Si les gustó, no olviden dejar su manita arriba y compartir el video si es que lo desean. Activar la campana de notificaciones para que se les avise cuando subamos un nuevo video. También no olviden suscribirse a este canal. Por mi parte, esto sería todo. Nos vemos. Hasta la próxima.